con un dolor de espalda, el equipo y de genio. Y la Connie se llama además Y de ando mal genio, andando mal genio. Pero ¿sabes qué? Se me arregló. Sí, porque llegó la mujer a cargo del tema. Kinesióloga, quiropráctica y amiga de la Chile. Fernanda Picón. Hace tanto tiempo que no venía por acá. Periodista embotado. ¿Cómo estás? Súper bien, chiquillos. Gracias por la invitación de nuevo. Qué rico volver por acá. Que en verdad he estado full paciente, gracias a Dios, viajando también por distintos lugares de Chile y en otros países, atendiendo. Así que feliz de estar de vuelta también para enseñar a la gente en sus casas que hay muchas maneras de prevenir y de no pensar solamente en fármacos cuando estén con dolores de espaldas o en cirugías. Hay muchas maneras no invasivas de poder ir ayudando cuando las personas en sus casas tengan dolor de espalda. Yo tengo una pregunta que tiene que ver, porque mi marido anda igual, así con unos dolores de espalda y le echa la culpa, le echa la culpa al colchón. Entonces, ¿cómo saber qué es lo que me está provocando el dolor de espalda? Si es una mala almohada, si es que en el día tengo una mala postura en el computador, si es el colchón que ya, por ejemplo, está medio blando. ¿Cómo saber reconocer lo que me está provocando el dolor? Oye, qué buena pregunta. Mira, la verdad es que hay un millón de factores que influyen en si es que tú tienes algún dolor en la columna o no. De partida, el tema del colchón es clave, y más que el colchón vendría siendo la posición para dormir. Es muy importante. Yo siempre les explico a mis pacientes cuando entran, ellos ingresan, ellos rellenan una ficha clínica y yo les pregunto en qué posición duermen. ¿Por qué? Porque es muy distinto que tú duermas, por ejemplo, boca abajo, mirando hacia el techo o de ladito, para ver cómo va afectando a tu columna. Si vas boca abajo, claramente empiezas a hacer una compresión a nivel cervical, empiezas a hacer, se altera la zona a nivel lumbar, entonces estás en extensión. Por ejemplo, típico que hoy en día te duele la zona lumbar, ¿cierto? El típico lumbago. Si, por ejemplo, es algo facetario, que es un tema a nivel vertebral de extensión, si tú duermes boca abajo, esa es la peor posición que puedes hacer. ¿Por qué no lo vemos entonces, en la práctica? Eso, las posturas de cómo duerme. La de Claudio Rojas me interesa a mí. ¿Cómo duermes? ¿Tú cómo duermes? Aparte de pocas horas. Aparte de 4 patas. ¿Sí? ¿Cómo? No. ¿Qué? El otro día oye, de este programa más limpio. Es que Claudio, ¿tú lo reconociste? ¿Tú cómo duermes? Ponte ahí en la camilla. ¿Cómo duermo? Sí. Mira, yo creo que es algo como así. Mira. Es cuando duerme. Así. Duerme en posición fetal. Ya, a mí esta es una de las que más me gusta, de hecho. Es súper la cucharita. Cuidado, Fernanda, que este es más rápido que... No, lo que sí es súper importante es también la altura de la almohada. Sí. La altura de la almohada es clave, porque si tú duermes de lado, por ejemplo, fíjense en la posición de su cuello, está como inclinado, ¿cierto? Sí. Ahora él está sin almohada. Hay personas que les gusta dormir sin almohada. A ver, mira, ahí ponle Pongámosle una almohadita para que vayamos viendo, por ejemplo, las diferencias. Claudio, entre ponerle y no ponerle, pongámosle la almohada, ¿no? Y con todo. Qué perfecto. Con todo, si no, ¿para qué? Eso. Ya, entonces... Por ejemplo, si ustedes se fijan... Claro, una nada. Entonces, por ejemplo, lo que tenemos que fijarnos siempre es la altura, la alineación de la columna. Eso es lo que tenemos que priorizar. Por ejemplo, en este caso andamos súper bien. Esta altura de almohada vendría estando muy bien para tu caso. ¿Por qué? Porque la distancia que hay entre el hombro y el cuello, si lo vemos hacia acá, básicamente hace que la columna... Exacto. Hace que la columna cervical te quede alineada. ¿Se puede mejorar esta posición, Fernanda? Pero sí, claro que sí. Por ejemplo, si le pones una almohada o un cojín entre las rodillas. Perfecto, muy bien, que aplicado. Me encanta. Súper bien tu aporte. Queda súper cómodo. Fernanda, sí, hay esta gente que duerme con un cojín o una almohada entre las piernas. Sí, no, a mí me gusta mucho eso, porque vamos manteniendo siempre la alineación del cuerpo. Entonces, por ejemplo, si tu almohada esta fuera más chiquitita, vendría siendo como, imagínate que es una así bien planita. Si ustedes se fijan, la cabeza queda inclinada. Está torcido. Sí. Y por otro lado, imaginemos si le ponemos otro cojín. Hay personas que les gusta estar con harta almohada, ¿cierto? Imaginemos que tenemos una almohada gigante, que vamos a hacer que son 2. Ahí, si ustedes se fijan, el cuello queda inclinado hacia arriba. Claro. Esa es una mala posición también. En cambio, si está la persona mirando hacia el techo, duerme hacia arriba. Acá lo que yo les recomiendo es que ocupen una almohada muy bajita. ¿Por qué? Para que mantengamos la alineación. Entonces basta con una almohada de esta altura para que quede en una buena posición. Perfecto. En cambio, si duerme boca abajo... en esta posición a mí me gusta mucho que duerman con un cojín debajo de las rodillas. Acá. Para mantener como la línea. ¿Qué es lo que ocurre? En la zona nosotros tenemos curvaturas, ¿cierto? En la columna. Me ocurrió eso de las piernas, está el problema. Y un cojín ojalá incluso un poquitito más grande. Cuando ustedes doblan las rodillas, lo que hace la columna lumbar, les voy a explicar acá. A ver. Aquí, a ver. Mucho más hueso. Ya, chiquillas. Acá mi compadre tiene distintas curvaturas, ¿cierto? Tenemos la curvatura a nivel cervical, que es la lordosis, y a nivel lumbar, que es la misma. A nivel cervical y lumbar tenemos lo que es lordosis, que vendría siendo como una C hacia acá, ¿cierto?
En cambio, por el otro lado tenemos la cifosis, que es como una C invertida hacia el otro lado. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tú estás mirando hacia arriba, lo que hace es que la columna lumbar, por ejemplo, si tú duermes mirando hacia el techo, esto aumenta. Claro. Ya lo vamos a exagerar acá para que se entienda, ¿cierto? Cuando tú doblas las rodillas, fíjense acá, en la columna lumbar está en extensión. Sí. Por ende, el espacio que hay acá entre medio de las facetas, que vendría siendo esto acá, disminuye. Se achica, ¿ya? Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Si tú tienes un problema facetario, cuando tú hagas extensión, te va a doler la espalda. Entonces, si tú eres de las personas que le gusta dormir mirando hacia el techo, es una mala posición dormir así con las piernas estiradas porque vas a mantener esta posición. ¿Qué hago con las piernas? Al igual que dormir boca abajo. Entonces, si duermes mirando hacia arriba, si tienes un problema facetario, te recomiendo sí o sí ponerte un buen cojín debajo de las rodillas. Porque cuando doblas las rodillas, lo que ocurre acá es que la flexión se va a flexión lumbar. Hace eso. Entonces, en términos sencillos, los ejemplifico acá. Mira, está Si buena. te duele la espalda. Yo te cuelgo a huesos. Ay, gracias. Ahí el Juanito. ¿Ah? El Juanito, el Juanito. Entonces. Aquí está, saluda a Germán Chis, saluda a Germán Chis, el que está de vacaciones. ¿Verdad? Un abrazo, Germán. Tranquilo, Germán, ahí. Inspiración. Ya, entonces, por ejemplo, si tú tienes, imagínate que te duele la espalda cuando haces Doc, extensión. de verdad me duele muchísimo la espalda. Yo tengo un problema, pero tengo una hernia acá en esta parte. ¿Cuál problema tienes, Ya. Claudio? Muy importante también el tema de la hernia, los vamos a ir hablando. Entonces, por ejemplo, si tienes dolor a la extensión, un problema facetario, Ya. ojalá ponerte un buen cojín acá para dormir. ¿Pero tan alta la rodilla? Por acá, ¿por qué? Porque ahí vamos a bajar la columna lumbar. Ya. Fíjate que si tú estiras las piernas, yo el brazo lo puedo entrar y sacar mucho más fácil. Claro. O sea, Aquí, claro, por aquí puedes aumenta la puedes meter mano. curvatura. Ah, ¿Ya? Versus, mira, ¿Sientes, doblas Claudio? las ¿Sientes, piernas, hermano? Sí. ahí, y acá Ahí se cierra. se cierra. Ya. Baja la Entonces, espalda. ¿qué significa eso? Bajó la columna lumbar, en el fondo se fue a flexión, estaba en extensión y se fue a flexión. Por ende, eso te genera un alivio. Hay personas que cuando les duele la espalda, automáticamente doblan las piernas y eso les genera alivio. Sí. Ya, o sea, En cambio, boca abajo, O sea, pero ¿sabes, Doc? Cuando Dime. me duele mucho A me ver. pongo así como medio... Posición y eso fetal. esa es la que más me gusta, de hecho. Chuta. De ladito, de ladito. y me Hablemos de la pongo así, y cucharita. ahí se me pasa un poco el dolor de espalda. Sí, O sea, la Pero cucharita tengo- es sana. la cucharita es sana, por supuesto, pero depende, no siempre. No siempre. depende, Ese es peligroso. depende con quién. Ese es peligroso. No, y por ejemplo, de repente hay veces que en las hernias que tú comentabas, Ya. ¿qué es una hernia? A ver, vamos Eso. viendo acá. Germán, ven. Germán, está Permiso, feliz, hermana, está ahí en la la vamos a cuarta manosear un poquitito. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Acá están los discos intervertebrales, Ya. que son estos que son más transparentes, ¿ya? En términos bien sencillos, para la gente en sus casas, es como la hamburguesa de un sándwich, ¿ya? El sándwich vendría siendo la vértebra y la hamburguesa el disco intervertebral. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si ustedes se fijan acá, hay uno que está como rojito, Sí. ¿ya? Bueno, eso quiere decir que el disco intervertebral tuvo una ruptura, el anillo fibroso, y muchas veces sale el núcleo pulposo, que es lo que estaríamos viendo acá ejemplificado. Y ¿Y cómo se Súper doloroso. rompe? ¿Y cómo se Claro, rompe? eso puede ser por múltiples factores. Hoy en día pasamos mucho trabajando frente a un computador. Es muy importante cambiar esos tips, esos hábitos, las posiciones para dormir, hacer ejercicio, mantenerse saludable. Ojalá poder ajustarte de manera regular con un quiropráctico. Y fíjense que acá que están las raíces nerviosas. Sí. Esos son los nervios. Entonces muchas veces ocurre compresión nerviosa. ¿Han escuchado alguna vez a alguna persona que, uy, me duele la zona lumbar, pero si me irradia hacia la Sí, pierna? me está agarrando Ya, la pierna. Eso, es súper importante también ir identificando los dolores lumbares, de qué tipo son y qué cosas puedes hacer para aliviarlas. Entonces, por ejemplo, si tienes un hormigueo, nosotros en el área de salud hablamos de parestesia. Esas parestesias también, dependiendo de cuál es el nervio que se comprimió, es la zona que te va a estar Mira. afectando. Importante ver si es que afecta la fuerza. Hay personas que solamente sienten hormigueo, hay personas que sienten que ya tienen poca pérdida de fuerza, que tienen pérdida Sí. de fuerza, ¿cierto? Tú le pides que hagan, por ejemplo, punta de pie Esto es o que impotencia, caminen sin fuerza. en talones, pero un mensaje de tranquilidad, chiquillos, no todos se tienen que operar. Hay muchas maneras de poder ayudar de hecho, yo hace poquito ayer compartí una historia de un paciente que llegó sin sentir las piernas. De hecho, estaba en silla de ruedas, a ese nivel de extremo. Terminó la clínica en silla de ruedas sin sentir las piernas, sin fuerza muscular, y hoy en día está pero surfeando con su hija y patinando en skate. Entonces, Mira. la única alternativa que le dan los médicos es que la cirugía. Pero siempre hay maneras menos invasivas. Si no resulta esto,
vamos a la cirugía, por supuesto, Claro. pero no es lo que tienen que pensar al principio de una. Nuestro director, Esto es muy importante, que no se asusten. Nuestro director nos dice algo muy similar. Nos dice que él tuvo una fisura de cadera, Cristian. Ajá. Una fisura de cadera. Un pinzamiento de cadera. Ay, pero si lo vi caminando como Robocop, pero Bueno, en el pasillo, dije, ¿qué te él pasa? quedó así. Él quedó así. Era muy hermosa. Uno dice, anda con pañales, ¿te hizo? ¿Qué le pasa? ¿Por qué camina así? No, él quedó así. Pero dice que con pura terapia logró caminar si él estaba prácticamente Elongación. inválido. Sí, es súper importante de que las personas busquen alternativas. Un trabajo, trabajar con un quiropráctico, trabajar por con un lana. kinesiólogo, hacer deporte, hacer elongación en sus casas, corregir las posturas. Por supuesto que te genera hábitos saludables y que finalmente tú prevengas. La posición entonces de Claudio, cuando a él le duele la espalda, ponerse en posición fetal, es buena. Depende. ¿Por qué? Porque su problema es de cadera. Hay veces que el pinzamiento muchas veces se altera cuando hay una flexión máxima de cadera. Oye, mira. Se relaxa. De verdad que me había contado, sí. Qué relaxa, ¿no? ¿Cómo levantaste la pierna? Qué impresionante. Oye, entonces es muy importante hacerse una buena evaluación y, por ejemplo, cómo trabajas tú en el día a día. Por ejemplo, hay mucha gente hoy día en sus casas que trabaja sentado frente al computador y está en unas posiciones que no son las correctas. Y que la silla no es la adecuada. Exacto. Es que hoy en día las sillas, de hecho, están pensadas para que sean bonitas, ¿cierto? Pero funcionalmente, ergonométricamente hablando, son así. Entonces yo siempre les recomiendo a mis pacientes que se compren un cojín lumbar. ¿Por qué? Porque de esa manera me aseguro que cuando estén sentaditos derechitos me mantengan una buena A ver, dosis. pero ¿cómo? ¿Qué es lo que ocurre? Pero mira, Hagámoslo ponlo acá. práctico. Ya. Esta ya, una Connie, silla siéntate. habitual de una Ya. oficina. Imaginemos que, exacto, que estás en la oficina, ¿cierto? Yo me sentaría, yo soy buena para estar siempre hecha. O sea, yo me echo aquí, me retan todo el ¿A tiempo. Connie? Pero, ¿Cuando pinchamos la pluma? No. pero como que yo tiendo a encorvar la columna, porque claro, nadie está trabajando así, po. Claro. Ese, Nadie ese está es el así. gran problema. Y tú lo hiciste perfecto. Así Ay. debería ser. Así- Pero, ¿qué Ay. es lo que ocurre? Uno se tiende como a derretir en la Uno se silla, va ¿cierto? encorvando, sí. Claro, uno como que el potín lo adelanta y uno queda así. ¿Y eso por qué? ¿Para quedar más echadita? ¿Cómo? Porque aquí hay como más hechapo. Y como que uno se va derritiendo en la Sí. silla. Sí. Como medio gerente, ¿cierto? Complejo de gerente. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el fondo, en tu columna, lo que haces es una gran C. Haces sí, esto. claro. Por Sí. supuesto que Y ahí las empieza. curvaturas se pierden. Nosotros tenemos que tener curvaturas bien marcadas para... Si tú tienes una buena higiene postural, también vas a tener una buena columna y vas a tener, por ende, una buena salud. Entonces, por ejemplo, No, sí. términos prácticos, cojín lumbar. Lo venden en todos los artículos médicos, en las tiendas de artículos médicos. Sí. Si es que no, usted agarra una toalla de la casa, ¿Ya? hace un lulito, puede agarrar un cojín, más o menos que le quede como de este porte. ¿Me ayudas con Germán? Gracias. Germán, ven acá. Entonces, haces un lulito en la casa, ¿cierto? Que te quede más o menos de este porte y te colocas aquí. Entonces, mi brazo va a estar medio flaquito para esto, pero en el fondo, perfecto. tú al colocártelo acá, tú vas a estar obligado a estar en una buena Pero postura. te fijas O sea, que es no que es eso- abajo. No. Es a la Arriba. como casi Sí, de medianía. hecho, es justamente en la curvatura lumbar, es acá, es para acá, en este sector. Ya.